acá, No me tocó en el fondo, que sea algo entretenido para ellos, porque en muchos colegios, cuando los castigan, ¿a dónde los mandan? A la biblioteca. Ah, no, eso es un error. No, a la biblioteca. ¿Por qué? Porque toda la vida nos castigaron. Estás haciendo un refuerzo negativo en la lectura, pésimo. Debería ser un premio, ok, muchachos. Debería mandarlo a comer comida chatarra cuando están castigados. Claro, sí, monito, sí, monito. Sí, monito. Oye, Pablo, quiero preguntar, ¿existe alguna hora más propicia para enseñarle a los niños, de repente en la mañana, en media tarde? Así es, está probado de que el cerebro nunca duerme en el fondo, entonces el cerebro ordena la información mientras uno descansa. Entonces, idealmente se ha hecho estudios donde uno le enseña a un grupo joven en la mañana y le hace una prueba en la noche, y a otro grupo en la noche y le hace una prueba en la mañana. ¿Ya? Y los que se le hace la prueba en la mañana normalmente tienen mejores resultados, porque el cerebro siguió estudiando. Por eso es importante estudiar con tiempo. Hoy día 15 minutos, mañana 15 No minutos. calentar la materia. No como lo hacíamos nosotros, ¿no es cierto? No, habla por ti, Pablo. Yo no estoy a estudiar como un mes. Ojo, y tienen que desayunar antes de mandarlo al colegio. Ese típico recurso que usa uno, los estudiantes universitarios, uno mismo de repente, de hacer resúmenes y escribir la materia para que te Hay un error entre. enorme, hay un error enorme, sí. Porque el cerebro piensa en imagen o piensa en palabra. En imágenes. En imágenes. Yo te digo auto, tú piensas en la palabra auto. Pero por años y años no me llegáis, porque estuve 20 años yo estudiando palabras en el colegio. No sé ustedes, pero yo estudiando palabras. Entonces resulta que hoy día me enseñaron, porque la ciencia ha avanzado, de que pensamos en imágenes. Entonces lo que hay que hacer es estimular todo ese lado de la imagen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En vez de memorizar textos completos, buscamos las palabras clave. Y voy a ir un poco... Dímelo a mí, yo soy actriz, tengo que Cuando un memorizar joven tiene que estudiar, tiene un texto cualquiera. Ya. Como lo hacía yo antes, empezaba a leer y empezaba a subrayar, ¿no es cierto? Y subrayar. Y después trataba de memorizar frases completas. Hoy día nosotros le decimos a los jóvenes, muchachos, enfóquense, rápidamente obtengan los conceptos clave. Y van y seleccionan las palabras clave. Las palabras protagonistas de cada frase. Los conceptos principales, porque así funciona el cerebro, no como nosotros que memorizamos frases completas. Entonces después ellos tienen que hacer apuntes que son entretenidos, que tienen imágenes, son unos apuntes súper choros que están en mi libro, Aprendizaje Inteligente. Yo lo voy a ver. Muy bien. Y con eso ellos lo relacionan las palabras, crean imágenes y es mucho más fácil, es mucho más entretenido. Pero es que precisamente ese es el problema. ¿Cómo desarrolla esa capacidad de hacer un resumen, de elegir cuáles son las palabras claves y tener ese desarrollo como de la sintaxis? Porque no es muy un problema, complicado. no es un problema. Es simplemente decir que los niños tengan la intención previa. Porque los niños, si nadie les dice, pero cuando uno les enseña esto, los niños se los enseño, les digo así, ¿cuántos de ustedes quieren estudiar menos y tener mejores notas? ¡Yo! ¿No es cierto? Le digo, bueno, esto se hace así. En vez de estar perdiendo el tiempo con toda la información, enfóquense en lo importante. Tienen 15 minutos, vamos con las palabras clave. La selección. Sí, es verdad, y con la práctica se logra. Al final es un tema de práctica, un tema de tener la intención. Y de conocerse, porque yo creo que son distintos. Porque hay niños, por ejemplo, que son muy buenos para memorizar imágenes. Muy bien. Entonces, Memoria fotográfica. tú le haces un círculo a las palabras y les quedan grabadas. Pero hay otros niños que retienen más si hablan. Entonces, a ellos les sirve conversar. Hay otros que lo que les sirve es repetir. O sea, cada uno tiene su manera y lo primero es como que se conozcan, que es lo que les resulta. Porque hay hartas técnicas distintas y no todas son iguales de buenas para todo el mundo. ¿Cuál es la solución a eso? Ay, mi hijo son buenos ¿Te puedo dar alumnos. otra técnica? ¿Te caso dar otra técnica? Mira, te borro Mira, todo si querés. Carolina, tú tienes toda la razón. De hecho, los niños aprenden todo de forma distinta. Hay niños que son más visuales, hay otros que son más kinestésicos, como yo, que nos movemos todo el rato, ¿no es cierto? Y otros más auditivos. Entonces, eso significa de que hay muchos niños, el sistema educacional principalmente beneficia a qué tipo de estudiantes, a los auditivos, ¿ok? Los que le hablan y después procesar la información, retienen y aplican. Pero ¿qué es el sistema con los kinestésicos, con los visuales? Normalmente los castiga, los manda a la inspectoría y a los kinestésicos los terminan medicando. Cuando grandes personajes como Einstein eran kinestésicos, o sea, Einstein medicado, ¿se imaginan hoy día ese medicado? Hiperactivo, etcétera. Hiperactivo, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos es estimularlo, enseñarle a estimular eso. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que memorizar, voy a hacerlo con 3 palabras simplices. Troposfera, que es las capas de la atmósfera. Troposfera. Estratosfera. ¿Ok? 3 palabras que imagínense llegando el pobre niño después de la tarde. Solo aprenderte la palabra. Claro. Y imagínense tipo 3:30 de la tarde. Después, claro, 3:30 de la tarde, después que están aburridos como... O sea, después de estar todo el día ahí y llegan cansados, tienen que estudiar eso. Lo normal es que se aburran. Entonces, lo que uno hace es lo siguiente. Tiene que transformar la palabra difícil en una palabra simple. Y pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la cabeza cuando piensan en la palabra tropósfera? ¿Cuál? Esfera. Esfera, ¿cuál? Otra, tropósfera. La primera palabra que se le venga a la cabeza. Topo, muy bien, topo. Entonces yo digo, dibujo rápidamente. ¿Quién habló, Alejandro? Un topo, ¿ok? Un topo. Pongo los ojitos aquí, un topo, ¿ok? Oye, ya que la escuchamos en cuenta, Ese es un topo. Ahora, Alejandro. Acá.